Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy les tengo una grata sorpresa. Estamos aquí a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Hace unos momentos el cardenal Norberto Rivera Carrera inauguró de manera oficial esta exposición, La Sábana Santa de Cristo, aquí a un costado de la Catedral de la Ciudad de México. Como pueden ver, bueno, pues este es el acceso. Aquí está la gente. Está increíble. No hemos visto, pues, pero por lo que hemos leído en alguna información en redes sociales, aquí está la fila. Hola más. El costo para ingresar es de 0 pesos, es gratuito. Pero si deseas la audioguía, unos audífonos que te dan para que entiendas bien a bien lo que estás viendo, te cuesta 50 pesos, ¿sí? Tienes que entrar a la Catedral Metropolitana y aquí, entrando exactamente a tu izquierda, vas a ver, pues, esta fila. Sí, si hay oportunidad de tomar fotografía, de hecho me van a dar chance incluso de hacer este enlace en vivo, que es un gran privilegio tratándose de una exposición de esta categoría. Y ahorita vemos poca gente porque se acaba de inaugurar hace apenas algunas horas y la gente se está enterando. Querido Chimalpopoca, un abrazo, gracias por estar. Y bueno, no me quiero entretener demasiado aquí, solamente decirles, hay que entrar a la explanada, digamos, o al atrio de la Catedral Metropolitana. Haces tu fila, no debes de pagar nada solo por entrar, pero si quieres la audioguía, 50 pesos. ¿De qué se trata la audioguía? Mira, aquí está Adolfo. Son los audífonos que trae Adolfo, donde te van a ir explicando paso a paso, sala a sala, de qué se trata, ¿no? Bien, comenzamos entonces el recorrido, chicas, gracias, con permiso. Ok. Sala 1, el hallazgo. Le damos play. ¿Ya traes el audioguía encendido? ¿Ah? ¿El audioguía ya te lo encendiste? Ya. Bueno, pues vamos al recorrido. Ok, este es Turín. Vamos a tratar de decirles. A ver si me escuchan. Jamás dirá su procedencia, pues dicen del cuerpo de un hombre terriblemente torturado.
A ver, chicos, ¿alcanza a escuchar la explicación? Traté de meter el audífono en el auricular para que me sigan cada instante que vemos la sala. ¿No? Ostras. Chama. A ver, voy a hacer otra prueba. Voy a meter el micrófono al auricular para que escuchen bien a bien toda la explicación, ¿va? Ok, comenzamos. Esperen. Es que traigo el auricular y tengo que meter el micro. Denme un segundito, esperen. El hallazgo. En el año 1353, un caballero llamado Geoffrey de Charny del pequeño pueblo francés de Lirey dice tener el sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo en su lecho de muerte, con su imagen grabada. Jamás dirá su procedencia, pues dice no poder revelarla. La tela presenta una imagen borrosa e impronta del cuerpo de un hombre terriblemente torturado. El caballero, que muere asesinado 3 años más tarde, dona la tela a los monjes del pueblo de Lirey. De pronto su pequeña iglesia comienza a recibir miles de peregrinos. Tras la Guerra de los 100 años, la santa tela acaba en manos de los duques de Saboya, futuros reyes de Italia, quienes la convierten en su reliquia más venerada, guardándola en la iglesia de su castillo de Chambier. Pero en la noche del 3 al 4 de diciembre del año 1523, la iglesia arde y el relicario de plata en el que estaba guardada la sábana se derrite, cayendo una gota que la atraviesa completamente, quemándola y marcándola para siempre, pero sin destruir la imagen del cuerpo y el rostro. Finalmente, en el año 1578, la sábana santa llega a Turín, futura capital de Italia, donde es recibida por la multitud, quedando bajo custodia de la iglesia en su catedral y ostentada hasta nuestros días. Sala 2. El negativo oculto. En el año 1898 se celebró una ostensión pública en Turín, en la que se concede bajo permiso real al señor Secondo Pia, abogado y experto fotógrafo, 2 días para realizar la primera fotografía de la historia a la sábana santa. Tras un intento fallido el primer día, el 28 de mayo a las 21:30 horas, con su cámara de madera, un daguerrotipo de 1870, realizó 4 exposiciones fotográficas, de 8, 10, 14 y 20 minutos de duración. Tras unos instantes esperando el revelado de las placas, observa algo que cambiará el curso de la historia de la sábana santa. La placa del negativo revelaba la imagen perfecta de un hombre igual a Jesucristo. Pia no entendía nada. Quedó conmocionado durante unos instantes. Llamando a su ayudante, quien todavía más sorprendido le preguntó: ¿qué ha hecho usted con el cliché? ¿Dónde está el negativo? No hay negativo, respondió Pia. ¿Cómo que no hay negativo? Este es el positivo. En alguna parte tiene que estar el negativo, repitió el ayudante. Sí, es verdad, dijo Pia. En la catedral. El negativo es la sábana santa. Nunca, ni en la historia de la iconografía anterior al siglo XX,
ni en la actualidad hubo otro caso igual. La imagen de la sábana santa era un gigantesco negativo oculto, no hecho sobre superficies pulidas de vidrio, sino sobre un antiguo y viejo tejido de lino. Tras el descubrimiento de Pia, la sábana se convertirá en el objeto más estudiado de la humanidad, creando la división entre la propia comunidad científica. Sala 3. Primeros estudios forenses. A mediados de los años 30, el médico forense Pierre Barbet realizó los primeros estudios forenses a la síndone. Como vemos en la foto 1, el negativo permitía ver la imagen del cuerpo mucho más clara, y la gente decía que era falsa, porque solo tenía 4 dedos, y la herida de los clavos estaba en las muñecas, y no en las manos como siempre había sido representado Cristo crucificado. Fotografía 2. Pierre Barbet en 1930 pudo realizar pruebas en cadáveres y descubrió que la única forma de crucificar un cuerpo era atravesando con los clavos el radio a la altura de la muñeca, entre los huesos del carpo, provocando distintos tipos de parálisis, entre ellas la retracción involuntaria de los pulgares hacia la palma de la mano, tal y como aparece en la sábana. Las pruebas realizadas introduciendo los clavos en las manos, como siempre había sido representado Cristo, fueron fallidas. El peso del cuerpo desgarraba la carne en apenas segundos. Ni la perfección de Velázquez, en uno de sus cuadros más importantes, reflejó una crucifixión correcta. De la larga historia de la pintura religiosa, solo hay 2 casos: Rubens y su alumno Van Dyck. Aún así, ninguno refleja la flexión del pulgar o parálisis. La síndone sí. Según Pierre Barbet, la imagen era anatómicamente correcta. Sus características patológicas y fisiológicas eran claras y revelaban unos conocimientos médicos ignorados hace 150 años. Sala 4. El Sturm. En el año 1978, un equipo formado por 33 científicos dispares, físicos, químicos, hematólogos forenses, bajo las siglas Sturm, realizaron el mayor estudio científico de la sábana santa hasta la fecha, para responder 2 cuestiones claves: si la sangre era humana y cómo pudo formarse la extraña imagen. Durante 120 horas ininterrumpidas, realizaron cientos de pruebas: físicas, químicas, orgánicas, microscópicas, microquímicas, espectrometría de masas, espectrometría de láser Raman, espectrometría de reflectancia infrarroja. Terminadas las pruebas y de regreso a los laboratorios, el equipo de 33 científicos dedicó más de 150.000 horas antes de publicar en 1981 el informe final. La respuesta a los estudios fue más sorprendente que el propio estudio en sí. Sí, la sangre era humana, concretamente del tipo AB, pero respecto a la imagen y su posible formación, la respuesta era ninguna. Ni pigmento, ni pintura, ni tinte, nada químico, nada conocido que hubiera podido formar la imagen. Poseía varias características que la hacían única e infalsificable. De todas ellas, la más sorprendente, sin lugar a dudas, fue descubrir que la imagen contenía información tridimensional. Monitor 1. En la década de los 80, la NASA había creado un sistema que permitía realizar cartografía lunar en relieve, el VP8. Al aplicar el VP8 a una foto normal, daba un relieve irreal. Sin embargo, cuando los técnicos del JPL, John Jackson y Eric Jumper, colocaron la imagen de la sábana en la cámara del VP8, comprobaron algo insólito. La imagen tenía un relieve perfectamente coherente con el de un rostro humano. La imagen tenía información tridimensional. Sala 5. El carbono 14. En 1988, la comunidad científica propone una datación de la tela mediante la técnica del carbono 14. 3 laboratorios harían la prueba de forma independiente. El trozo elegido, una esquina de la sábana santa de apenas 8 centímetros, que se dividiría en 3 partes. Tras realizarse las pruebas, los laboratorios atribuyeron al lino de la síndone una cantidad de carbono 14, correspondiente a un lienzo de entre 1260 y 1390 después de Cristo. La sábana de Turín era una falsificación. La noticia rápidamente se extendió por el mundo. Vitrina 1. Pero un año más tarde, en 1989, la prestigiosa revista científica Nature publica los datos oficiales, y diversos científicos advierten que algo no fue bien en la datación. Hay un excesivo margen de error frente a las muestras que se utilizaron de referencia. Las muestras eran inestables y oscilantes. Diversos científicos plantean que un alto grado de contaminación podría alterar la datación, como lo ocurrido en momias encontradas
donde la tela exterior, por su exposición medioambiental, proporcionaba hasta 1000 años de diferencia al cuerpo al que envolvía. Mientras la duda del carbono 14 dejó dividida a la comunidad científica, sin trascender a ningún medio de comunicación, aparece esta imagen. Peana 1, el Codex Spray de Bulgaria. Si miramos detalladamente la imagen, vemos como en la parte superior, su artista dibuja a Jesús en la sepultura, desnudo y con los brazos cruzados, y con los curiosos 4 dedos. Pero lo más llamativo, sin lugar a dudas, lo encontramos en la parte de abajo, señalada con el foco de luz. Fijémonos en los 4 agujeros, a modo de quemaduras, visibles en forma de L, y que atraviesan la tela, y están colocados en el mismo punto que en la sábana de Turín. Todo esto no tendría relevancia si no fuese porque este códice fue realizado entre los años 1192 y 1195, 250 años antes de la datación del carbono 14. ¿Cómo alguien pudo ver en el siglo XII una sábana que no había sido aún fabricada? ¿Pudo fallar la prueba del carbono 14? Son muchos los historiadores que piensan que de existir una mortaja o sudario de Jesús pudo tener otro nombre, por lo que debemos entonces no es buscar un nombre, sino referencias de una imagen de Jesús grabada en una tela, y rápidamente aparecen varias tradiciones: la Santa Faz y la conocida Santa Verónica, un pañuelo que una mujer dio a Jesús en su calvario y que dejó marcado su rostro, y una desconocida reliquia de la cristiandad de Oriente Medio, el mandilión. Sala 6. El mandilión. Panel 1. Imagen 1. Icono del rey Aggar. Esta imagen es un icono bizantino situado en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Muestra a Aggar, quinto rey de Edesa, portando una tela con el rostro de Cristo. La tradición habla que el rey Aggar estaba enfermo de lepra negra y tras recibir una tela con el rostro de Jesús, sanó de su enfermedad. Imagen 2. Tradición o leyenda. La historia documenta que en el año 525, en la muralla de Edesa, aparece una tela con la imagen de Jesús, y la cristiandad la reconoce como aquiropita, no hecha por la mano del hombre. Imagen 3. El lienzo con la supuesta imagen de Cristo se empezó a conocer en todo Oriente como el mandilión, que en griego significa manto. Imagen 4. Mandiliones. La imagen del mandilión se extiende y es colocada en las puertas de las murallas e iglesias como símbolo de protección. Con él surgen historias, leyendas, la Santa Ver o la Santa Verónica, la verdadera imagen de Jesús. Imagen 5, 6 y 7. Jesús ha sido la persona más representada de la historia, pero la Biblia jamás describió su aspecto físico. ¿Cómo sabemos que tenía pelo largo o barba? ¿De dónde viene su imagen? Durante los primeros siglos Jesús fue representado de una forma muy diferente a la que conocemos. En la imagen 5 vemos a un irreconocible Jesús con el pelo corto y sin barba, en la Última Cena, en las catacumbas de Pristila en Roma, del siglo I. En la imagen 6, joven y con pelo rubio, representado como el buen pastor, en el siglo III. Y en la imagen 7 representado en un mosaico romano, como un dios romano, el dios Apolo, solo reconocible por el símbolo cristiano. Pero tras el descubrimiento del mandilión en el 525, la imagen de Jesús cambia radicalmente y comienza a representarse tal y como llega a nosotros. Nace el Pantocrátor. Imagen 8. Este Pantocrátor del año 550 del monasterio del Sinaí está considerada una de las imágenes más antiguas de Cristo. Panto todo, Crátor poderoso, Cristo todopoderoso. Imagen 9. A principios del siglo XX, el investigador francés Paul Vignon descubre 15 marcas coincidentes en todos los rostros que se habían hecho de Jesucristo a lo largo de la historia. Estos rasgos llegaron a conocerse como las marcas de Vignon. Imagen 10. Pantocratos. Todos tienen las 15 marcas: larga cabellera oscura, barba partida por el medio, el ceño, cejas alzadas, nariz muy alargada, pómulos acentuados, 2 mechones y la simetría entre el lado derecho y el izquierdo. Imagen 11. Todos coinciden con los extraños rasgos del hombre de la sábana santa. En el 550 también aparece este jarrón. Vemos cómo lleva grabado el rostro de Jesús con un sorprendente parecido con el rostro del hombre de la sábana santa. La forma de los ojos, la nariz alargada, la forma de la boca, el pómulo derecho, incluso la arruga doble que aparece debajo de la barba en la sábana. Y Trina II, el Sólidos de Justiniano II. En el año 680,
El emperador Justiniano II realiza la primera moneda de la historia con el rostro de Jesús, el solidus. Los romanos eran muy pragmáticos en sus representaciones. Una moneda era un retrato oficial, sencillamente para que el pueblo lo reconociera. En la vitrina vemos el tamaño de la moneda. El oro ha mantenido su aspecto original a pesar de los siglos. En apenas 8 milímetros, el tallador representa detalles muy concretos que hoy solo podemos apreciar con un microscopio. En los años 80 el profesor Alan Warner encuentra 145 puntos de concordancia entre el solidus de Justiniano II y el rostro de la sábana santa. Imagen 13 y vitrina 3, el Códices Esquílices. En el año 944, Edesa había sido conquistada por los árabes. Aunque los árabes no creían en Jesús como hijo de Dios, pero sí como profeta, respetaron la reliquia. Los árabes entregan el mandilión al emperador bizantino y es llevado a Constantinopla, la nueva Roma. En la vitrina vemos el facsímil del Codes Esquílices, que narra la historia del imperio bizantino. En su página 131 describe el hecho. El texto escrito en griego antiguo dice textualmente: el emperador romano I recibe el mandilión. La ciudad había sido conquistada por los musulmanes. Se lee claramente la palabra mandilión sobre la cabeza del rey. Imagen 15 y vitrina 4. Moneda sólido oro, año 868. En esta moneda bizantina original, vemos cómo Jesús es representado con su pie derecho cojo. Por consecuencia del rigor mortis, en la sábana santa la pierna izquierda parece más alta que la derecha, y esto pudo dar origen a creer que Jesús era cojo. No es una casualidad. En todas las monedas bizantinas Jesús es representado con el pie derecho cojo. Vitrina 5. En el año 1204, Constantinopla es arrasada durante la Cuarta Cruzada por los cruzados franceses. Nunca desde que el mundo fue creado se ha contemplado ni conquistado tanta maravilla, decía el cronista Robert de Clary, quien formaba parte del inmenso ejército cruzado francés acampado ante los muros de Constantinopla. En el extracto que vemos en la vitrina, el cronista escribe: había en Constantinopla, entre otros, un monasterio que se llamaba Nuestra Señora Santa María de Blanquernas, donde se conservaban las síndones, donde nuestro Señor fue envuelto, y que cada viernes se mostraba vertical de modo que se podía ver la figura de nuestro Señor. Tras el saqueo la reliquia desapareció, termina el cronista. ¿Pudo ser el mandilión la sábana santa? ¿Qué ocurriría si colocáramos un relicario como el que cubría el mandilión sobre la sábana santa? Nos aparecería esto. Sala 7. Los Templarios. En 1307, un gran número de caballeros templarios son arrestados en Francia, acusados de idolatría y de ritos secretos celebrados en sus capillas. Son inducidos a confesar bajo tortura. Los caballeros templarios habían adquirido mucha riqueza y poder. Felipe IV de Francia, bastante endeudado con la poderosa orden, presionó al Papa Clemente V para que la disolviese. En la vitrina vemos un extracto de las declaraciones de los interrogatorios del Archivo Vaticano, el proceso contra los templarios. Aunque sus declaraciones eran bajo tortura, muchas coincidían. Uno describe que adoraba una cabeza humana sin plata u oro, muy pálida y descolorida, con barba partida como la de los caballeros templarios. Otros dicen que la cabeza tenía 4 pies, 2 delante y 2 detrás. ¿Podrían estar describiendo la sábana? Imagen de Jacques de Molay. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y su segundo, Geoffroy de Charny, fueron condenados a morir quemados vivos en la hoguera. Solo 36 años más tarde, en el 1350, nuestro caballero francés de Lirey, Geoffroy I de Charny, dice tener la sábana santa, tabla de Templecombe. Pero el desconcierto sin lugar a dudas lo produciría esta imagen. Oculta y emparedada se descubrió esta tabla pintada sobre unas maderas, en la casa madre de la Orden de los Caballeros Templarios en Inglaterra, la iglesia de Templecombe. Sin lugar a dudas su parecido es muy significativo al del rostro del hombre de la sábana santa. ¿Por qué los caballeros templarios tendrían oculta esta imagen? ¿Pudo la sábana santa viajar de Jerusalén a Edesa, de Edesa a Constantinopla y de Constantinopla a Francia para acabar finalmente en Italia? ¿Pudieron los caballeros templarios tener la sábana santa? Sala 8. Pólenes. En el año 1970, el criminólogo Max Frey fue el primero en hallar polen en la sábana santa, pólenes de plantas provenientes de Estambul, del sudeste de Turquía y de Palestina.
Si nos acercamos al panel, observaremos la cantidad de una planta que identificó como Gundelia tumeforti. Vitrina 6. En el año 2011, la investigadora italiana Marcia Boy, del Laboratorio de Botánica de las Islas Baleares, detecta que el polen con alto contenido en la sábana santa, y que Max Frey identificó como Gundelia tumeforti, en realidad es polen de Lycrisum, un tipo de polen entomófilo que no viaja por el aire por ser demasiado pesado. La única forma de que quedara en la sábana es por contacto directo a través de sus flores. Alguien lo había puesto de forma intencionada. La pregunta era ¿por qué? Boy descubre que de las flores de Lycrisum se obtiene un potente aceite, el aceite de Lycrisum. Con más valor que el propio oro, era utilizado como ungüentario para los enterramientos antiguos en la unción de hombres ricos o reyes, en el siglo I. Su nombre del griego antiguo es helio, sol, crisum, oro. Su área de crecimiento, Jerusalén. Sala 9. La condena. Jesús de Nazaret, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo. Jesús de Nazaret pasaría a la historia, entre otras, por la crueldad por la que fue ejecutado. La historia cristiana narra a través de sus 4 evangelios los detalles de la condena, crucifixión y muerte de Cristo. Pero ¿podría la arqueología apoyar lo mantenido por el cristianismo? Vitrina 7. Según narran los evangelios, Jesús fue vendido o traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, por 30 monedas de plata. Aunque hay contradicciones, los expertos creen que pudieron ser denarios romanos los utilizados para este pago, la moneda en curso oficial. En la vitrina tenemos 30 denarios romanos. Todas ellas pudieron ser utilizadas para el pago. La mayoría son de familias romanas de la República, anteriores a la muerte de Jesús. De todas ellas, la más significativa es la primera moneda, situada en el centro, conocida como el denario del tributo. ¿Deben pagar los judíos el tributo al César o no, Jesús?, le preguntaron los fariseos. Jesús les respondió: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda. ¿Quién viene en ella? El César, respondieron. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Acuñada en el año 14, con más de 2000 años, en una excelente calidad de conservación, en ella vemos el rostro inequívoco de Augusto Tiberio César, emperador romano del año 14 al 37 después de Cristo. Vitrina 8. Cicijus jujuba, también conocido como espina de Cristo o espina de Jerusalén. Crece principalmente en las regiones mediterráneas. Como apreciamos, sus espinas son alargadas y especialmente fuertes. La Biblia dice: y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza para burlarse de él con gritos de salve rey de los judíos. De haber hecho los romanos una corona de espinas, este es el cardo más abundante de la zona. Vitrina 9. Flagrum tassilatum. Según los estudios arqueológicos, este elemento era utilizado por los romanos para la flagelación. Sus 3 ramales acabados en bolitas metálicas, llamadas taxilin, desgarraban la piel y la carne del reo. El castigo se ejecutaba en público. Se podía llegar a morir como consecuencia de los traumatismos tan repetidos y violentos. Según la Biblia, Jesús fue tratado como un esclavo criminal y fue azotado mediante la costumbre romana, desnudo y atado a una columna. Vitrina 10. Titulus Crucis. Popularmente conocido como INRI, en realidad era una prueba escrita de la sentencia. Cuando se llegaba al punto de ejecución, el romano entregaba al centurión que estaba al mando el titulus, en el que constaba la causa del delito y el nombre del reo. La Biblia dice: Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escriba rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. A lo que Pilato contestó: lo escrito está. Este título es una estudiada reconstrucción realizada con láser, reconstruyendo y tomando como muestra el conservado en Roma. Los estudios caligráficos ven muestras de poder pertenecer a la época por el comportamiento de la caligrafía, incluso tiene errores de ortografía en los diferentes idiomas. Stipes y patibulum, la cruz. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, sí fueron quienes la perfeccionaron. Una muerte lenta y horrible, destinada a asesinos y malhechores. La cruz que observamos está realizada en base a los estudios arqueológicos, con los mismos elementos de la época, a sierra y cepillo.
La cruz estaba dividida en dos partes: el stipes, el madero vertical que estaba fijo en el lugar de la ejecución, y el patibulum, el palo travesaño que era el que el reo cargaba sobre sus hombros. Al llegar al lugar de ejecución, el reo era atado o clavado por las muñecas al patibulum. Después, con el cuerpo colgado, era izado sobre el stipes. Los crucificados podían durar vivos 2 o más días en la cruz. Si no se movían, se asfixiaban, y si se movían, los clavos desgarraban la carne en el movimiento. Así el crucifragium, quebrar los huesos de las piernas, en realidad era un golpe de gracia. Después de la ejecución, el cuerpo nunca se entregaba salvo excepciones, dejándose pudrir a la intemperie. Según la Biblia, Jesús murió antes de que recibiera el crucifragium, antes de que le quebraran las piernas. Por este motivo, un soldado romano clavó una lanza en su costado. Vitrina 11. Pilum o lanza romana. La Biblia no menciona en qué costado entró la lanza, pero de ser un romano tuvo que hacer su lanzada en el costado derecho. Los romanos tenían una forma muy característica de utilizar la lanza. Eran formados para dar su lanzada con el brazo izquierdo, el lado contrario al que un guerrero se protegía con su escudo, llegando con facilidad y sin oposición directa al corazón. Sepulcro y enterramiento judío. Jerusalén fue destruida por el emperador romano Tito en el año 70 después de Cristo, y no quedó piedra sobre piedra como predijo Jesús. Esta es una reconstrucción realizada en base a los estudios del arqueólogo agustino Florentino Díez Fernández. Los enterramientos judíos en el siglo I se realizaban principalmente en cuevas excavadas sobre rocas. Tenían 2 cavidades. En la primera sala se realizaba la limpieza, aromatización y unción del cuerpo. Después el cuerpo era colocado en la segunda sala, donde permanecería hasta ser purificado. La Biblia dice: un sepulcro nuevo que aún no había sido utilizado, donde enterraron a Jesús según es costumbre sepultar entre los judíos. Al volver el domingo encontraron la piedra movida y que el cuerpo había desaparecido, resucitado entre los muertos. Muchas Biblias, cuando María Magdalena descubre el sepulcro vacío, solo hablan de unas vendas, nunca de una sábana. Vitrina 12. Pero en el Codex Sinaiticus, la primera Biblia, realizada por Justiniano I en el año 325, en el extracto de página que vemos en la vitrina 12, dice en griego antiguo: salió Pedro con el otro. Sala 8. Porque tuve que hacer fila y entonces se me adelantó la explicación. Bueno, esto es una recreación, obviamente, de cómo pudo haber sido la cueva, o cómo es el lugar en donde fue enterrado el cuerpo de Cristo. Nada más es una reproducción con las medidas exactas, eso sí. Bueno, para darse una idea del sepulcro exactamente. A ver si tuve que ponerle pausa aquí a la explicación, déjame ver. Pólenes. En el año 1970, el criminólogo Max Frey fue el primero. Sala 9. La condena. Jesús de Nazaret, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo. Jesús de Nazaret pasaría a la historia, entre otras, por la crueldad por la que fue ejecutado. La historia cristiana narra a través de sus 4 evangelios los detalles de la condena, crucifixión y muerte de Cristo. Pero ¿podría la arqueología apoyar lo mantenido por el cristianismo? Vitrina 7. Según narran los evangelios, Jesús fue vendido o traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, por 30 monedas de plata. Aunque hay contradicciones, los expertos creen que pudieron ser denarios romanos los utilizados para este pago, la moneda en curso oficial. Sala 10. La sala forense. Como si de una radiografía se tratase, la imagen en negativo del hombre de la sábana presenta las extremas contusiones que provocaron la muerte de un hombre bajo una tortura terrible y atroz. La imagen corresponde con total exactitud a la que presentaría un cadáver reciente en estado de rigidez, un claro rigor mortis, paneles 1 y 2. En los paneles apreciamos detalles de una tortura excesiva, continuos golpes distribuidos por todo el cuerpo en forma de abanico, compatible con un flagum romano, una posible flagelación, realizada por 2 individuos, colocados al lado derecho e izquierdo a 70 centímetros de distancia, donde han sido afectadas las zonas de espalda, tórax, brazos, vientre, muslos, piernas, glúteos, incluso genitales. Se establecen más de 600 heridas producidas por más de 150 golpes. Negativo del cuerpo, negatoscopio. Zona A, cráneo.
Se observan más de 50 heridas en frente, sienes, nuca y cabellera, con hemorragias arteriales y venosas, cuando el sujeto aún estaba con vida. Zona B. Rostro. El rostro muestra múltiples y repetidas lesiones. Un solo golpe con un objeto de forma cilíndrica de unos 4,5 centímetros de diámetro produjo la rotura del cartílago y aplastamiento de la nariz, desviándola hacia la derecha. Zona C. Brazos. El hombre de la sábana santa presenta signos evidentes de crucifixión, con orificios en las muñecas y pies. Un objeto punzante, un clavo, entró entre la estructura metacarpiana, tal y como vemos en el esqueleto de la mesa forense. Zona D. Rodillas. Las rodillas se muestran fuertemente lesionadas, especialmente la derecha, con heridas producidas por caídas consecutivas, donde son apreciables las escoriaciones. Zona E. Herida en costado derecho. Se aprecia de forma muy llamativa una herida post-mortem en el costado derecho producida por un objeto punzante que entró entre la quinta y la sexta costilla, como apreciamos en el esqueleto de la mesa. El arma punzante tuvo una trayectoria lineal hasta el pulmón, atravesando el cuerpo perforando la espalda, liberando líquido seroso aguado, mezclado con sangre. Los bordes de la herida permanecen abiertos. No existe retractilidad en la piel. Ya no hay vida. Los pies están atravesados por un único objeto punzante, con orificio de entrada y salida tal y como vemos en la mesa forense, que produjeron un sangrado abundante, provocando un dolor difícilmente comprensible. La muerte tuvo que ser literalmente de extremo dolor. El sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo no contiene ninguna imagen, solo manchas abundantes de sangre que a simple vista impiden su comprensión, pero los estudios forenses realizados por el EDICES aportaron datos sorprendentes. El sudario de Oviedo fue colocado sobre la cabeza del cadáver de un hombre adulto con barba, bigote y pelo largo, recogido en la nuca en coleta. Dicho sujeto era cadáver. El mecanismo de formación de las manchas de sangre es incompatible con cualquier posible movimiento respiratorio. Colocación. La tela tuvo dos posiciones sobre el cadáver, que originaron los distintos tipos de manchas de sangre. Tal y como apreciamos en la recreación del busto de madera, observamos la colocación que tuvo el hombre que portó el sudario. En la primera, el sudario fue colocado en la cabeza, cosido al pelo y a la barba, con hilo de 3 cabos, cuando el cadáver estaba en posición vertical. Transcurrida 1 hora de la muerte, se produce la segunda posición. El cadáver es colocado en cúbito prononateral derecho, acostado boca abajo. El movimiento produce una serie de emulsiones de sangre, mientras una mano ajena, en diversas posiciones, trataba de contener la salida del líquido seromático por la nariz. Por último, fue colocado en posición de cúbito supino, posición boca arriba. En el negatoscopio vemos realizada la perimetría de todas las manchas de sangre y marcas del rostro de la sábana santa y el sudario de Oviedo. En consecuencia, se observa que los puntos sangrantes de frente y nuca están en los mismos lugares, que se repiten en el mismo número y en la misma distancia, y se superponen perfectamente, que las áreas de inflamaciones están en el mismo sitio y en los mismos lugares, que el pómulo derecho del hombre del sudario está inflamado y el pómulo derecho del hombre de la sábana también lo está, que en ambos sujetos la nariz está fracturada a la izquierda. Ambos mantienen la misma disposición del pelo, recogido en una especie de coleta, y ambos mantienen el mismo grupo sanguíneo, AB. 21 puntos de coincidencia. Los sistemas judiciales más exigentes del mundo exigen 8, un máximo de 12 para dictaminar si 2 telas pertenecen a un mismo cadáver. En la camilla apreciamos un objeto que está permitiendo entender elementos desconocidos en la historia de la sábana sobre la posición de la imagen y la sangre frente al cuerpo. Gracias a la recreación realizada por el profesor Juan Manuel Miñarro, se ha podido realizar un volumen tridimensional del cuerpo mediante escáner láser. Con sistemas de tratamiento informático, se reprodujo la sábana sin las quemaduras, solo con la sangre, y se colocó sobre el cuerpo. Y lo que ocurre es simple pero concreto. Todo coincide. Sin lugar a dudas, el hombre del sudario y la sábana son el mismo. Las pruebas son irrefutables. La sangre de la sábana es anatómicamente correcta, sin fallo alguno. Así solo cabe una explicación para su posible reproducción. Hacer esta atrocidad con un hombre, ejecutarlo y seguir detalladamente cada uno de los pasos que la Biblia relata, flagelarlo, coronarlo con un casco de espinas, crucificarlo y una vez muerto clavarle una lanzada en su costado. Solo así se certificarían los datos forenses, pero aún así tendríamos 2 cuestiones claves sin resolver. ¿Cómo retiraron el cuerpo de la sábana antes de que entrase en estado de descomposición, sin producir ningún tipo de mancha y que la sangre quedase intacta? Y la más importante,
cómo se pudo formar esta imagen. Sala 11. La sala científica. Científicamente algo no cuadra en la Sábana Santa. Desde el punto de vista de estudio para un antropólogo, sería como encontrarse unos huesos de un hombre que datan del siglo I con un reloj digital de pulsera en su muñeca. Algo inverosímil. La imagen que vemos es un negativo a tamaño real de la Sábana Santa, sin ningún tipo de tratamiento. Si sacamos una foto a la sábana y utilizamos en un sencillo programa informático la opción Invertir imagen, nos aparecería esto. Un gigantesco negativo de 4,30 metros por 1,13 metros. ¿Quién podría hacer algo así? Prestigiosos químicos, físicos, científicos, nadie ha conseguido reproducirla. Nadie con todas sus características. De haberlo hecho, habría pasado a la historia por haber revelado uno de los retos científicos más importantes de la humanidad. La imagen de la Sábana Santa es más compleja de lo que parece a simple vista del ojo humano. Reúne 9 características que la hacen única e infalsificable. Monitor 1. Superficialidad. Cada fibra de lino del que se compone la Sábana Santa es más fina que un cabello humano. La imagen es tan sutilmente superficial que apenas penetra 5 centésimas de 1 milímetro. Monitor 2. Ausencia de pigmentación. La imagen no tiene pigmento, ni pintura, ni tinte, nada químico. No existe ningún tipo de trazo, no es una pintura. Monitor 3. No direccionalidad. En el desconocido proceso de que pudo formar la imagen, no hubo direccionalidad como la que produciría una mano al pintar. La imagen incide en la tela de forma directa, proporcional y sin dirección. No hubo contacto. Monitor 4. Estabilidad térmica e hidrológica. A la imagen o lo que la forma no le afecta el calor. Ofrece una alta resistencia térmica. Las zonas de la imagen que se vieron afectadas en el incendio, cercanas a las quemaduras, no se vieron ni modificadas ni afectadas, ni siquiera alteradas, ni por el fuego ni por el calor, soportando más de 950 grados. Monitor 5. Estabilidad química. El degradamiento del lino que forma la imagen no consiguió ni disolverse ni colorarse, ni siquiera alterarse mediante la aplicación de todo tipo de reactivos químicos, mostrando absoluta resistencia química. Monitor 6. Pormenorización. La impronta de la síndone se presenta extremadamente detallada. Solo a microscopio se aprecian diminutos arañazos, dejados por los golpes de un posible flagún. Monitor 7. Negatividad. La imagen, como ya sabemos, es un gigantesco negativo óptico. Segundo Pía lo descubrió con su cámara de madera en 1898. Hoy, con un sencillo programa de Photoshop, pulsando solo el botón Invertir imagen, sin ningún tipo de tratamiento nos aparecería la imagen que estamos viendo. Monitor 8. Tridimensionalidad. La imagen de la síndone tiene información tridimensional. Lo que produjo la imagen tuvo que tener distintos puntos de distancia para su emisión. Pero esto solo se pudo descubrir en 1978, cuando la NASA inventó una sonda espacial equipada con sistemas con haces de luz ultravioleta y con su analizador UV8. En conclusión, los científicos no han podido establecer cómo se pudo formar esta imagen. Láser, el ENEA. La Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías de Italia consiguió radiar un trozo de lino produciendo una coloración similar a las propiedades físicas que posee la imagen de la Sábana Santa. Pero fueron necesarios 10.000 vatios de potencia para alimentar el láser excimer con luz ultravioleta pulsada, que produjo una decoloración en un trozo de tela de tan solo 3 centímetros por 1, pero no consiguieron imagen alguna. En la vitrina vemos el trozo del experimento original de la agencia ENEA. Al igual que en la sábana, la imagen con la luz ultravioleta no se ve alterada. Para poder realizar la totalidad de la imagen de la sábana, serían necesarios 10.000 láser excimer y una potencia equivalente a 3 centrales nucleares para alimentar los láser. Algo imposible. En los paneles iluminados vemos las fotografías de luz transversal hechas a la Sábana Santa. Al aplicar una luz, sorprendentemente la imagen desaparece. Solo son apreciables la sangre y las quemaduras, pero nada del cuerpo, nada del rostro. La hipótesis es: sabemos que la tela en algún momento de su historia cubrió el cadáver de un cuerpo humano, y antes de que éste comenzara el proceso de descomposición y de algún modo desconocido, en un tiempo sí establecido de 0,04 segundos, el cuerpo desapareció, dejando tras de sí la sangre intacta y una imagen superficial grabada. A lo que la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo, ¿es a lo que la cristiandad llama resurrección?
La hipótesis es, sabemos que la tela en algún momento de su historia cubrió el cadáver de un cuerpo humano, y antes de que éste comenzara el proceso de descomposición y de algún modo desconocido, en un tiempo sí establecido de 0,04 segundos, el cuerpo desapareció, dejando tras de sí la sangre intacta y una imagen superficial grabada. A lo que la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo, ¿es a lo que la cristiandad llama resurrección? Sala 12. La sábana santa y el cuerpo. Esta tela es el facsímil de la sábana santa realizado para esta exposición por el laboratorio de Turín. Su composición permite su muestra permanente. La sábana santa solo se ostenta cada 25 años. Su imagen y estructura se revela exacta en todos y cada uno de los detalles a los de la santa tela. Un viejo y antiguo tejido de lino, con una extraña imagen que parece flotar sobre ella. Delante está el cuerpo que aparece en ella. Juan Manuel Miñarro, reconocido escultor, realizó bajo los parámetros de la medicina médico-forense esta pieza única en el mundo, el hombre de la sábana santa, tal y como quedó reflejado en la tela. Dedicó más de 12 años de estudio y trabajo. Todos y cada uno de los detalles son la conclusión de su inapelable estudio, que reflejan con exactitud y certeza anatómica forense a el hombre de la sábana santa. Su cabeza, su rostro, su pecho, sus manos, sus brazos, sus heridas, su sangre, conllevan y reflejan cada golpe que aparece en la santa tela. Con los datos existentes, bastarían apenas 3 pruebas de las aportadas en esta muestra para certificar que esta tela perteneció a un personaje histórico que vivió en un momento determinado de nuestro tiempo, y nadie plantearía dudas, pero todas surgen cuestionadas cuando el personaje pudiera ser Jesús de Nazaret, un hombre que vivió y murió proclamándose como el propio Hijo de Dios. Si por un momento fuéramos capaces de olvidar lo relatado, lo escrito, lo narrado, y tratáramos de mirar esta tela y su cuerpo, sin el conocimiento, sin la información, sin la contaminación de los hechos, la verdad estaría más cerca que los miles de libros y palabras vertidas a lo largo de su historia. Solo así estaríamos cerca de la verdadera respuesta. Este trozo viejo de tela contiene más información de la que el hombre del siglo XXI conoce y pueda comprender. Cuando Galileo planteó sus teorías de esferidad de la Tierra, carecía de los elementos y de la tecnología necesaria para hacer ver al mundo su incomprensible descubrimiento. Tuvo el hombre que llegar al espacio para que el mundo lo entendiera y creyera. Esto es lo que ocurre con la sábana santa. Los científicos tienen los elementos externos para pronunciarse, pero carecen de la tecnología necesaria para su explicación, porque falta el elemento clave para su comprensión definitiva. ¿Qué o quién pudo producir algo así? No le será quebrantado ni un hueso. Al que atravesarán, se repartirán sus vestiduras, entregará su cuerpo para salvar el mundo. ¿Fue este el cuerpo de Jesucristo? El mismo que contempló su madre María y sus discípulos tras ser bajado de la cruz. ¿Fue este sereno rostro, a pesar de las terribles torturas, el verdadero Hijo de Dios tras vencer a la muerte, como dicen los escritos? O la pregunta clave, ¿fue realmente un hombre? Sala 1. El hallazgo. En el año 1353, Sala 12. A ver, no se me vayan. No se me vayan porque vamos a platicar ahorita con Álvaro, el curador de la obra. Es un español, justamente. Vamos a buscarlo. Sí, con mucho gusto, amigos. Perdón, no les podía decir nada porque como tenía el auricular adentro de del audífono. Hola. ¿La molesto con su audioguía? Ah, claro, no es molestia. Sí, está amable, por favor. Está sensacional. Nos vemos muy pronto. Gracias a usted, muy amable.
Bueno, pues aquí pueden ver incluso algunos recuerdos que pueden adquirir aquí justamente a la salida. Pueden llevarse incluso una tacita, la explicación de la sábana santa y algunos recuerdos. Bueno, incluso están aquí un póster chico de la sábana santa. Biblias pequeñas no veo. Ah, gracias. Nos están preguntando si hay Biblias pequeñas. ¿Esta es la explicación que acabamos de escuchar? ¿O qué es? Tal vez un poco de información extra, pero sí. La explicación de la sábana santa. ¿Es la original? La sábana sí. no es un facsímil. Facsímil. La original no puede salir Del Vaticano. Está claro. No es de Turino. Bueno, no lo sé. Ahorita que nos diga el curador bien a bien, para no errarle. Bueno, muchas gracias, muy amables. A ver, para los que nos van sintonizando, estamos aquí a un costado de la Catedral Metropolitana. Gracias, muy amable. Justamente a un lado, un costadito de la Catedral de la Ciudad de México. La entrada en sí es gratuita, pero si desean ya el audioguía, que para mí es fundamental, porque si entras y ves cosas, pues la verdad es que no entiendes nada. Esa es la verdad. Te cuesta 50 pesos adquirir la audioguía y pues te vas enterando de qué se trata cada cosa, porque es complejo y aún así con la audioguía tienes sus complejidades. Ah, qué bueno que les gustó, muchas gracias. Se acaba de inaugurar hoy por parte del Arzobispo Primado de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Tuvieron los medios de comunicación y ya se abrió al público. Va a estar hasta agosto, o sea que tienen bastante buen tiempo. Tienen lo que resta de mayo, junio, julio, y ahorita vamos a buscar al curador para que nos dé algunos detalles de lo que vimos aquí. Les digo, el acceso es gratis, lo que cuesta es la audioguía. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos. Horarios, sé que es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Oye, sí, ¿qué onda que se metieron los árabes? Aquí, yo por respetuosa dije, los voy a dejar, a lo mejor les interesa ver algo. Pero sí, ya empecé a ver como más agresivo el asunto. Qué buena onda que me dijeron que los bloqueara, porque me iba a esperar un poco más, pero creo que fue prudente de su parte. Estaba hace rato. Aquí estaba hace rato. Ah, pues lo ando buscando, Álvaro. A ver si está por aquí. ¿No se ve? A ver si nos da chance acá. Ah, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Pues mira, estaban medio raros, la verdad es que no teníamos claro qué estaban haciendo. El curador, quedamos de entrevistarlo. ¿No se ve? Pues entonces déjame pasar. Pero está acomodando. Entonces vamos a dar la vuelta para esperarlo. Vamos, espérenme tantito, permanezcan tantito, denme 2 minutos más, porque vamos a hablar con el curador. El curador de la obra, que la verdad es que vale la pena la información que nos pueda proporcionar. Creo que está haciendo algún comercial o algo, pero bueno, vamos a escuchar. A ver qué nos dice. Ah, aquí estamos. No se me vayan. Estoy en vivo, sí, claro, gracias. Para no cortar. Gracias, gracias. Aquí está, Álvaro. Es información muy importante la que nos pueda proporcionar el curador de la obra, que nos cuente los detalles. Si tienen preguntas, háganlas, escríbanlas. Háganmelas llegar para hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Estamos en vivo y en directo, tanto en Facebook como en Periscope. Nos interesa mucho platicar con usted. Su nombre y su cargo, por favor. Álvaro Blanco, productor creador de la exposición de la Sábana Santa. Fantástico, pues de antemano muchísimas felicidades, enhorabuena. Platíquenos exactamente qué vimos, qué es lo que vimos aquí, cuál es lo importante de esta exposición. Bueno, lo importante yo creo es que por primera vez en la historia se ha conseguido reunir todos los elementos que han sido el estudio de la Sábana Santa a través de 250 piezas. Por primera vez han sido reunidas y están expuestas en esta exposición que está considerada la más grande que se ha realizado en el mundo sobre la Sábana Santa. Como han podido tener ocasión de conocer, como habrás visto, lo más llamativo en sí de la exposición, aparte de las piezas, muchas de ellas originales, otras réplicas muy impresionantes como el cuerpo, el sepulcro. Lo más importante es, para entender que lo entiendan nuestros espectadores, es que esta exposición es como una película, ¿no? De alguna manera entras y a través de un sistema audioguía te va contando, narrando, como si fuera el guión de una película, pero en este caso la película es una realidad, con actores, o sea, todo real y verdaderamente, como has podido comprobar, la historia no solo toca el corazón, sino que toca bastante la razón. Qué padre, y además es una explicación científica sobre los elementos que conllevan en la Sábana Santa. Correcto. Yo que me he dedicado a hacer bastantes exposiciones, he hecho unas cuantas exposiciones en España, cuando descubro la Sábana Santa, lo que veo es que tenemos un objeto que nos permite contar a través de su historia 2000 años de historia de la humanidad, como has podido ver. Pero no solo eso, desde el punto de vista cultural estamos ante una exposición que reúne todas las artes de la cultura. Ciencia forense, científica, numismática, arqueología, pictórica, historia, todo reunido a través, como te he dicho, de estas 12 salas que hacen entender al espectador y que explican esa posible resurrección de Cristo desde un punto de vista arqueológico y científico. La Sábana Santa no es la original, ¿verdad? No, es un facsímil. De hecho, el motivo de esta exposición, o sea, ¿por qué esta exposición? Porque la Sábana Santa, aparte de no poder salir de Turín, para que me entendieran aquí en México, es como si le pidieran aquí a los mexicanos que dejaran salir a la Virgen de Guadalupe de la Catedral, de la Basílica, para hacer una visita por el resto del mundo, no la dejarían jamás salir de la Basílica, ¿no? Sí. Impensable, impensable. Pues lo mismo ocurre en Turín, jamás van a dejar, pero no solo eso, es que en Turín se da una peculiaridad y es que la Sábana Santa está oculta, está guardada, no como aquí que en la Basílica la Virgen está mostrada. En Turín la Sábana Santa permanece oculta, se muestra cada 25 años y eso es lo que hace interesante esta exposición itinerante, que permite a la gente entender la Sábana Santa sin tener que ir a Turín, en una exposición que a mí me parece pues una maravilla, que esté después de estar en España y que a los españoles costó bastante más dinero entrar a visitarla, esté aquí en México de manera gratuita. ¿Por qué escogieron México para traerla? Bueno, más bien México nos escogió a nosotros. Nosotros estábamos en España y la gobernación de Guanajuato tuvieron el buen hacer y a través también del Parque de Bicentenario de Secretaría de Turismo tuvieron el buen hacer de invitarnos a venir a México y a raíz de eso, que estuvimos en Guanajuato y fue un éxito impresionante en el Parque Bicentenario, pues ya hemos decidido comenzar aquí una ruta por México y de momento vamos a estar aquí en la Catedral y luego veremos si vamos a más ciudades. ¿Un facsímil es una copia que está reproducida en dimensiones exactas? Sí, un facsímil se considera cuando ha sido reproducido y mantiene fielmente todas las medidas, el aspecto y demás. Pero creo que en sí, o sea, el facsímil de la Sábana Santa que tenemos, o sea, porque mucha gente cuando ve exposición de la Sábana Santa y ve 700 metros cuadrados, dicen, pero ¿cómo es posible? Tienen un facsímil, o sea, la exposición no es el facsímil de la Sábana Santa, la exposición es la historia de la Sábana Santa y esa historia es la que verdaderamente impresiona. Esa historia, o sea, aquí tenemos monedas del siglo I, como has podido ver, denarios, tenemos monedas del siglo VI. ¿Los denarios sí son originales? Son originales, la lanza romana es original. La recreación del cuerpo es una pieza única en el mundo. Ese cuerpo lo ha hecho Juan Manuel Miñarro y reproduce todas las heridas, no deja de ser una pieza artística, pero reproduce todas las heridas que están en el cuerpo de la Sábana Santa y esa pieza es única en el mundo. Y así otras cuantas, la cámara de 1890 como la de Secundo Pía, que descubre la fotografía, y en sí, como te he dicho, lo más importante, y es lo que la gente, yo ya he tenido oportunidad de hablar con muchísima gente que ha entrado en la exposición y mucha gente del boca a boca os lo dirá, en sí es la historia. La historia, todo el mundo se va a llevar una sorpresa. No imagina lo que hay aquí dentro de una carpa blanca, como si aparentemente fuera una carpa y no entiendes lo que hay dentro hasta que entras dentro y lo ves. Además, toda la información que arrojaron los múltiples estudios que
que se hizo de todos los niveles. Sí, el verdadero reto de esta historia ha sido filtrar. Hoy en día que vivimos en un mundo de tanta información, la gente sabrá que lo más difícil es filtrar la información. Y entonces el reto de esta exposición ha sido filtrar toda la información, conseguir que en apenas 38-40 minutos te contemos una historia de 2000 años. Los expertos que han visto la Sábana Santa dicen que es una exposición que no deja absolutamente nada de conocer de la Sábana Santa, pero también es una exposición que llega al gran público por el coloquio en el que va, ¿no? Porque la historia de la Sábana Santa se ha escrito tanto, se ha escrito miles de libros, está considerado el objeto más estudiado de la humanidad. Y entonces dosificar toda esa información, convertirlo en una película, convertirlo en una historia real, ese fue el verdadero reto y es lo que se ha conseguido. Bueno, ya no les decimos más para que vengan, porque si no les vamos a quemar el petardo y lo padre es que igual siempre hay algo, ¿va? Claro. No lo van a entender. Bien, ¿algo más que deseas agregar a la gente que nos Nada, está viendo? que entendemos que México es una ciudad donde es masivo, que el público es masivo, que todos los eventos son masivos, que la exposición es más bien pequeña, que los elementos que se exhiben son pequeños, que nuestra idea, aunque a veces tengan colas, es ir poquito a poco para que cuando las personas estén lo hagan de una manera lo más íntima posible, porque la exposición, como has visto, va en ese concepto de intimidad, para que cada persona tenga su propia historia y que cuando vengan aquí pues les vamos a atender de la mejor manera posible. Bien, ¿hasta agosto? ¿Qué día de agosto? 31 de agosto. O sea, todo Hasta el agosto. 31, todo agosto. Mayo, junio, Exactamente. julio, agosto, hay tiempo. Exactamente, hay tiempo. Bien, no hay que reservar, solo hay que llegar, ¿no? Sí, tenemos reserva por internet o podemos reservar aquí directamente en la taquilla, como estás viendo ahí, que está la gente ya. Ok, vemos que llegan niñitos chiquitos, ¿verdad? ¿Es para toda Es la familia? para todos los públicos, o sea, aquí desde niños, he visto bebés con sus madres hasta personas muy mayores y todas tienen acceso a la exposición, todas, absolutamente todas. Y el servicio del audioguía es fantástico. Si te atoraste en algo puedes regresarte, puedes ponerle pausa, subirle, bajarle, está buenísimo. Sí, pero más bien está pensado para que sea, como te he dicho, como una película. O sea, la idea es que no es la típica audioguía del museo que va pieza por pieza, en el año 1890, tal. No es así. Es una película, como has podido ver, musicalizada, es una película en la que narradamente te contamos esta historia. Bien. ¿Qué idiomas tiene? Pues español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y no me dejo ninguno, árabe, ruso, o sea, tenemos bastantes idiomas. Bien. Bastantes idiomas. ¿Desde qué hora puede venir? Porque la gente? entendemos también que México a partir de estos meses de verano recibe mucho turismo, también queremos atender a esa gente que se acerque, ¿no? Pero bueno, principalmente está orientada esta exposición para la gente de México, para la gente de la ciudad. Bien, ¿es gratuito el acceso? El acceso, la exposición es totalmente gratuita, lo que sí recomendamos es que agarren la audioguía porque evidentemente les van a dar un contexto mucho mejor de la exposición. La audioguía tiene un coste tampoco muy elevado, de 50 pesos, pero que evidentemente te permite otro discurso, otra historia, ¿no? Sí, Lo recomendamos, pero la exposición es gratuita. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, felicidades nuevamente. ¿Algo más que deseas agregar? Nada más, invitaros a todos, estáis tremendamente invitados, os vamos a atender, vais a descubrir una historia única, vais a descubrir algo que os va a hacer pensar, que os va a hacer meditar, que os va a llevar a otro punto y que creo que algunos que tengan dudas sobre muchas cosas las van a ver resueltas en esta exposición y es una exposición, como digo, que no solo toca la razón, sino que toca el corazón. Fantástico. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias por venir. Con permiso, gracias. Bueno, amigos, pues ya lo saben, ya a partir de hoy y hasta el 31 de agosto van a poder disfrutar de esta magnífica exposición, La Sábana Santa, a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. El acceso gratuito, pero si quieren la audioguía, ya saben, 50 pesitos. Sí se les recomiendo mucho porque si entras y ves objetos no vas a saber de qué se trata. No es tanto, son más o menos $2 de la audioguía, es lo que cuesta. Y aquí está, apenas la gente está llegando, entonces, cuanto antes vénganse. Muchas gracias, Nirvana, muy amable. Sildavia, gracias a todos, de verdad aprecio mucho, lo hago por ustedes porque me encanta interactuar con ustedes y sobre todo cuando un conocimiento se comparte, se disfruta más. Vénganse, ahorita la gente apenas se está enterando, entonces si quieren disfrutarlo, pasear, conocer, más allá del tema religioso, realmente es el tema cultural
artístico, científico y de conocimiento general. Más allá de si crees o no en una religión o no, ese no es el plan. Nada más es enterarse, tener información de un hecho histórico y que cada quien sea libre de sacar sus propias conclusiones con información y además de una manera muy amena, muy interesante y luego gratis. Oigan, muchas gracias, los estoy leyendo y ya me están conmoviendo, pero luego me van a hacer llorar y luego ya se me quiebra la voz. Son muy lindos. El mural de la exposición, con mucho gusto, claro que sí. Aquí está la Sábana Santa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Aquí va entrando la gente de manera muy ordenada. Gracias, muy amables. Adiós, Álvaro, es el curador, el mero bueno. Ya está entrando aquí la gente de manera muy ordenada y la verdad es que ahorita que apenas está empezando a abrir, yo se los recomiendo. Ya saben que lo pueden ver aquí a través del replay. Pero nada como en vivo, Vénganse con la familia, con los amigos, con los papás, con la mamá, con todos. Y y la verdad es que sí. Lo van a disfrutar muchísimo. Cultura general y ya el tema religioso, pues ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Les repito, hay que entrar a al atrio, a la explanada, ¿sí? De la Catedral de la Ciudad de México. Se van aquí a unos módulos, hacen su fila y ya sea que adquieran un boleto gratuito para entrar o ahí mismo pagan sus 50 pesos para la audioguía. Está en muchos idiomas, está muy moderno, le pueden poner pausa, se pueden regresar a una sala. Ahorita que no hay tanta gente pueden disfrutarlo. A partir de las 10 de la mañana pueden venir. ¿Hasta qué horas es, chicas? ¿De 10 de la mañana a qué hora? A las 7. Fantástico, gracias. De 10 de la mañana a las 7 de la noche o tarde-noche es el último acceso para que ya salgan todos a las 8. ¿Sale? Bueno, los amo, los adoro. Gracias por su atención. Si gustan, compartan. Si gustan, síganme. Y nos vemos en la próxima transmisión. ¿Les parece bien? No se lo pierdan. Está sensacional. Primer mundo, de verdad. Este tipo de exposiciones en la Ciudad de México. No se lo pierdan. ¿Sale? Besos. Adiós. Bye, bye.